M47. Los motores diésel del BMW X3 son buenos, pero claro, mucho depende del estado. No debes confiar en que estén abiertamente llenos de aceite, es decir, con juntas actuales, copias. El básico y antiguo M47 de 4 cilindros es verdaderamente duradero y fiable. No tiene trampillas de admisión y todo lo demás es de serie, EGR, polea amortiguadora del cigüeñal. El estado del sistema de combustible depende en gran medida de la calidad del combustible. Pero los inyectores y las bombas de combustible de alta presión se pueden reparar sin problemas. La cadena de distribución tiene una duración de hasta 500.000 kilómetros. Pero el 13 con motor M47 se vendió solo con transmisión manual. Esto significa que entre el motor y la transmisión se instala un volante bimasa. N47. El motor N47, que apareció después del rediseño, funciona con mucha más suavidad y capacidad de respuesta. Hoy en día, a nadie le importa la vida útil de sus cadenas de distribución, que rara vez llegan a los 250.000 kilómetros. Le recordamos que las cadenas se instalan en el lado del volante. En el colector de admisión 1161-8507-239 del BMW X3 E83, todas las versiones N47 siempre tendrán trampillas oscilantes que no se pueden cambiar por separado. Al rescate acuden kits de reparación no originales o simplemente tapones para quitar los amortiguadores. El sistema de combustible del motor N47 está equipado con inyectores piezoeléctricos Bosch 1353-7797-877, 1353-7805-428, que en caso de avería del elemento piezoeléctrico habrá que sustituirlos por unos nuevos o buscar unos usados en buen estado. Los nuevos cuestan 400 pesos cada uno. Bomba de inyección Bosch EP4, puede planificar virutas. No tolera conducir con combustible de reserva. Pero, en general, todo lo que se cuenta sobre el M47 preocupa a los propietarios del 13 con mucha menos frecuencia que, por ejemplo, los caprichos de la caja de transferencia. M57. El motor turbo o biturbodiesel de 6 cilindros bajo el capó del BMW X3 es siempre una unidad M57 de hierro fundido con un recurso enorme. Las cadenas de distribución delanteras también duran más de 500.000 kilómetros. Si hablamos del sistema de combustible, entonces solo lo tiene la versión de 204 caballos. Estos eran antes del rediseño, inyectores electromagnéticos, 1353-7793-836. Luego fueron reemplazados por piezoeléctricos, 1353-7792-721, 1353-7808-089. Todos los BMW X3 M57 tienen los mismos colectores de admisión 1161-7800-585 con trampillas giratorias que, lamentablemente, pueden desprenderse. La mayoría de las veces se quitan y se tapan los orificios para los ejes. Por lo demás, el M57 no tiene nada de especial. Con el tiempo, será necesario reemplazar la polea amortiguadora del cigüeñal 1123-8511-371. Eso es 800 pesos por el original o 300 pesos por un reemplazo decente. Limpiar el colector de admisión y sustituir las juntas, incluidas las de debajo de la bomba de vacío, es todo lo que se hace a lo largo de una media de 150.000 kilómetros. N46. El 13 de primera generación estaba equipado con un motor N46 atmosférico de 2 litros. En general, este es un motor bueno y fuerte, pero hace calor, pierde aceite a través de numerosas juntas y requiere atención en Valvetronic y Double Denos. Están absolutamente todos los detalles sobre su salud. M54. Los 6 motores de gasolina anteriores al rediseño del BMW X3 están representados por motores M54. Estos motores también han demostrado su eficacia, no simplemente se estropean, los cilindros no se levantan y no crujen ni los árboles de levas ni el cigüeñal. Con todo esto, con un alto kilometraje, es necesario eliminar las fugas de aceite en todas las juntas, prepararse para reemplazar los desfasadores y la compuerta DISA,
Asegurarse de mantener en buen estado las válvulas de ventilación del cárter y combatir el desperdicio de aceite reemplazando los sellos de los vástagos de las válvulas. N52. Después del rediseño, el papel del motor de gasolina más potente se le asignó al motor N52, un 6 atmosférico en línea. Hay opciones con un volumen de 2,5 y 3,0 litros. Las opiniones sobre estos motores son muy diferentes. La cuestión es que si no le prestas suficiente atención, todo saldrá mal y caro. ¿Qué significa prestar atención? Después de un kilometraje de 150.000 kilómetros, este motor empieza a funcionar mal. Todas las juntas de goma comenzarán a perder aceite. El aceite cubrirá la copa del filtro de aceite, la junta Valvetronic y las juntas del colector de admisión. Algo explotará en algún lugar del tracto de admisión y aparecerán fugas de aire. Los amortiguadores DISA requerirán atención y reparación o reemplazo. Con el tiempo, los sellos de las válvulas comenzarán a perder aceite y la quema de aceite comenzará a progresar. En general, el consumo de aceite del motor N52 es un tema obsesivo. Para empezar, la versión de 2,5 litros consumía aceite directamente de fábrica. Puede frenar su apetito aceitoso solo reemplazando los anillos de pistón viejos por otros nuevos. En primer lugar, el problema está en los anillos rascadores de aceite que no funcionan. Los fanáticos del motor N52, cualquier versión, cambian su aceite cada 5 a 7.000 kilómetros, lo que lo protege de anillos de pistón atascados y otros problemas, y a menudo en esos intervalos es necesario agregar 1 litro de aceite. Y el volumen de llenado propio de este motor es de 6,5 litros. Si escatima en aceite y simplemente no controla su nivel entre cambios, entonces el N52 puede consumir fácilmente la mayor parte del suministro de aceite. Aparecerán otros problemas, con la cadena de distribución, con los acoplamientos vanos, con Valvetronic, los muñones del árbol de levas de escape y sus soportes pueden desgastarse, por lo que este árbol de levas empezará a golpear en el espacio aumentado. En general, es imposible ahorrar en el mantenimiento del motor N52, es simplemente imposible. En el corazón de la transmisión de tracción total se encuentra la caja de transferencia ATC400, que conecta automáticamente y de forma flexible el eje delantero. El eje delantero se desacopla mediante un inteligente servoaccionamiento que controla el cierre del paquete de embrague. Normalmente, los problemas en esta caja de transferencia comienzan con el hecho de que el servoaccionamiento 27102449709 deja de detectar la posición del eje del motor eléctrico. Los indicadores de falla de la tracción total se encienden en el panel de instrumentos. El grado de conexión de la tracción total no es ajustable. El automóvil puede permanecer con tracción trasera o parcialmente con tracción total. En este caso, puede quitar el servoaccionamiento de la caja de transferencia, desmontarlo por completo y limpiar el interior del polvo de carbón y virutas de metal. Estos productos de desgaste cieguen el sensor Hall. Además, es necesario evaluar el estado del engranaje de plástico impulsado por el gusano del motor eléctrico. Los dientes se muelen hasta la mitad de su circunferencia, por lo que se puede girar para que los dientes intactos encajen con el gusano. También se venden kits de reparación no originales para el servoaccionamiento. Si el servoaccionamiento está activo, pero hay problemas en la caja de transferencia, entonces todos ellos están solo en la parte mecánica. Pueden estar asociados tanto con el estiramiento de la cadena como con el desgaste de la bomba de aceite, el cojinete del eje, la campana y todo lo demás. Muchas tiendas ofrecen restauración de cajas de transferencia ATC400 a mejores condiciones que nuevas. Para retrasar la aparición del desgaste mecánico de la caja de transferencia, es necesario cambiar el aceite que contiene. El DTF-1 original, 8322-2409-710, cuesta alrededor de $60 el litro, hay análogos más baratos. Con un gran kilometraje, el cojín de la caja de transferencia se cansa y estalla. El bloque silencioso, 223-1677-3125, en el soporte del que está suspendido. Los ejes de transmisión del BMW X3 no se desprenden, pero con recorridos largos, aproximadamente 300.000 kilómetros. Aparece juego en los travesaños y el cojinete de suspensión se cansa,
2612-7521-855. Los cardanes deben enviarse para su restauración con reemplazo de piezas desgastadas y equilibrio. Hoy en día existen muchos talleres de este tipo. En el 13 anterior al rediseño, E83, el eje de transmisión delantero no está protegido de la suciedad, pero en los rediseñados hay un escudo. Por tanto, sus travesaños, especialmente los traseros, duran más. El acoplamiento elástico 2611-7572-664 del cardán trasero tampoco es eterno. Es necesario cambiarlo cuando aparecen grietas profundas. El original cuesta más de $200 y hay muchas ofertas de sustitutos. Con un kilometraje superior a 250.000 kilómetros, es posible que se produzcan fugas de aceite de las cajas de cambios delanteras y traseras a lo largo de los sellos. No te aconsejamos que ignores estas fugas y, más aún, no te aconsejamos que te olvides de comprobar el nivel, o mejor aún, del cambio de aceite de las cajas de cambios. Todo lo que necesitas son 2 litros de aceite para engranajes normal 75W90. Los BMW X3 están equipados con sensores de altura de marcha 3714-6784-697 para ajustar el ángulo del haz de luz. Hay problemas habituales con estos sensores y el coche se conduce constantemente por carreteras mojadas y embarradas. La cuestión es que la humedad entra en el conector del sensor o penetra en la carcasa a lo largo del eje desde el lado de la varilla. Tanto los sensores originales como los de repuesto están mal sellados. En general, es necesario utilizar compuestos de grasa, lubricantes, para dar a los sensores de altura de conducción propiedades literalmente repelentes al agua. Además, debido a la corrosión, las varillas del sensor pueden desprenderse del eje y simplemente girar sobre él. El BMW X3 suele encontrarse con transmisión manual. En general, no hay dudas sobre la mecánica. Pero hay que saber que en el caso de una transmisión manual, el volante será bimasa. Es un recambio caro, pero en este caso dura más de 300.000 kilómetros. El BMW X3 de primera generación estaba equipado con transmisiones automáticas de ZF y GM. El automático no estaba disponible junto con el diésel M47. GM5L40 es 5 velocidades transmisión automática. La automática de 5 velocidades en este crossover es siempre la automática GM5L40E. GM6L45R 6 velocidades transmisión automática. Después del rediseño, se instaló una transmisión GM6L45R de 6 velocidades junto con los 6 de gasolina. ZF6HP19/6HP26. Sexto. La transmisión automática de la serie ZF6HP apareció en el 13 anterior al rediseño de finales de 05 con un turbodiesel de 3 litros y 218 caballos de fuerza. Tradicionalmente se cree que las transmisiones GM son más delicadas y frágiles que las alemanas ZF. Sin embargo, en la práctica, ambos son capaces de recorrer 400.000 kilómetros antes de la revisión. Realmente todo depende del uso y del estilo de conducción. Todas las transmisiones deben cambiarse de ATF cada 60.000 kilómetros. Las transmisiones americanas son más baratas de mantener porque tienen un filtro separado. Pero para los ZF con bandeja de plástico, estas versiones están disponibles desde septiembre de 2007, el filtro está integrado en la bandeja, esta pieza es mucho más cara, unos $150, 2415-2333-903. Sí, antes de la fecha anunciada hay transmisiones automáticas de 6 caballos con cárter de aleación ligera, tienen filtro independiente, 2415-2333-899. Los filtros de transmisión GM son mucho más baratos. El punto débil de las unidades GM, especialmente las de 6 velocidades, es el cuerpo de válvulas. ZF tiene juntas de goma en el interior, encima del cuerpo de la válvula, que pueden arruinar su estado de ánimo en una mañana helada. Además, es necesario eliminar rápidamente las fugas de aceite en la bandeja y en el punto de entrada del cableado eléctrico.
Y el hecho de que las transmisiones se estén preparando para ser reparadas se indica mediante patadas y cambios de marcha bruscos. No debes retrasar esto, especialmente si el funcionamiento entrecortado persiste después de cambiar el aceite y el filtro. Ninguno de los motores BMW, especialmente los de gasolina, tolera trabajar con radiadores sucios. Deben limpiarse exteriormente y lavarse cada 50.000 kilómetros. Con una exposición prolongada a reactivos, humedad y suciedad, el radiador principal y el condensador del aire acondicionado pueden explotar o hincharse. Un radiador original nuevo, 171-1340-0013, cuesta alrededor de $300. Hay análogos más baratos. Vale la pena cambiar la tapa del tanque de expansión, 17-13-7639-023, cada 2 años para que la presión en el sistema de refrigeración no se salga de escala. Necesita instalar un termostato de alta calidad. En un BMW X3 con cualquier motor de gasolina, el depósito de expansión estalla a los 200.000 kilómetros, 171-17-57-37-81. El original cuesta alrededor de $80 y hay muchos sustitutos. Vale la pena cambiarlo de forma preventiva antes de la temporada de verano y, al mismo tiempo, lavar todo el sistema de refrigeración. El radiador del aire acondicionado en BMW es un problema estándar, no funciona en la mayoría de los automóviles porque no causa ningún error visible. Deja de funcionar debido a la oxidación de los contactos, que en ocasiones se puede curar volviendo a soldar. El ventilador del radiador de estas máquinas deja de funcionar sin previo aviso. Su fallo se puede diagnosticar mediante un escáner propio o simplemente observándolo, si gira o no. El tablero de control electrónico está ubicado en el motor del ventilador y a menudo sufre humedad y posterior corrosión. Hay casos de rotura de condensadores y rotura de devanados. Como regla general, la electrónica del ventilador queda irreparable. Tienes que reemplazar el conjunto del ventilador por uno nuevo. Los precios son elevados, alrededor de $800 por el original, 171-1340-1056, los sustitutos son solo 2 veces más baratos. El ventilador también puede zumbar, pero aquí se puede arreglárselas reemplazando el rodamiento. Pero esto debe hacerse con cuidado, porque puedes acabar con la electrónica. Debajo del capó, los BMW X3 Diesel tienen un recalentador continuo en línea, 6412-945-439, integrado en los tubos del sistema de refrigeración. Con el tiempo falla de forma absolutamente silenciosa. El motor se calentará lentamente y, al ralentí, la velocidad flotará. Simplemente puede apagar el chip y las revoluciones dejarán de flotar. Puedes reemplazarlo por uno usado y uno nuevo cuesta menos de $900. Allí, cerca del vidrio del lado del conductor, se instala una bomba adicional en los 13 diésel. Es eléctrico y sirve para la circulación uniforme del anticongelante a través de la estufa. Esta bomba falla sin errores visibles, su mal funcionamiento es visible solo durante el diagnóstico por computadora. Puedes reactivar la bomba, necesitas cambiar las escobillas de carbón de su motor eléctrico. Cuando se conducen más de 250.000 kilómetros, conviene inspeccionar con más frecuencia los cojines de soporte del motor, especialmente en las versiones con motores de 6 cilindros. Sucede que si el conductor gira el volante en un ángulo grande y comienza a acelerar con el pedal hasta el piso, aparecerán tirones y vibraciones. A menudo aparecen precisamente debido a los soportes del motor desgastados. Estos episodios de funcionamiento pueden provocar que el semieje delantero izquierdo se salga de las estrías. La suspensión del BMW X3 de primera generación es agradablemente tenaz. Delante hay puntales McPherson, tradicionales en los BMW de aquellos años, con un brazo de suspensión inferior dividido. Por cierto, las palancas del original son de acero, no de aleación ligera. El bloque silencioso trasero, 3112-1-124-622, es el que se desgasta más rápido, pero se vende por separado por $30. Este es el precio del original, que recorrerá al menos 100,000 km. El bloque silencioso delantero, 3112-0307-882, es mucho más caro,
alrededor de 150 pesos por el original. Los cojinetes de las ruedas delanteras, 31-23-450-600, se reemplazan por separado de los bujes, pero siguen siendo muy caros en el original, 200 pesos cada uno. Sustitutos, desde 30 pesos. En los semiejes traseros, los peines de los sensores ABS se hinchan con el tiempo y los propios sensores se muelen. Tenemos que quitar los semiejes traseros e instalar un peine nuevo de un kit de reparación no original. La suspensión trasera tiene 3 palancas, todos los Allen plugs se venden por separado y se pueden apretar sin problemas. Los bujes originales del brazo de arrastre y del eje cuestan $30. En general, tanto ellos como el resto de los Allen blocks de la suspensión trasera deben ser vigilados de cerca y, si es posible, sustituidos en su conjunto, porque a menudo, un reemplazo puntual no termina en nada. Las ruedas seguirán teniendo un aspecto cómodo incluso después del ajuste. Es una pena quejarse de la carrocería del BMW X3, pero hay matices. Por ejemplo, en los automóviles anteriores al rediseño, el revestimiento de los rieles del techo instalados en el techo se hincha y se desmorona. Algo parecido ocurre con la capa de las patas de los espejos, la capa negra se cae. Si los rieles del techo se pueden pintar simplemente con esta tecnología, algunos incluso logran hacerlo sin quitar los rieles del techo, entonces los soportes de los espejos deberán pulirse con chorro de arena. Los soportes de aluminio se corroen a su manera y requieren una preparación especial para pintar. En el 13 rediseñado, E83, el revestimiento de los rieles del techo es de mayor calidad y más duradero, pero el barniz que cubre los embellecedores de los umbrales se desprende. Estos son problemas estándar asociados con la calidad de la pintura. Con la edad comienzan los problemas de corrosión, que depende principalmente del grado de exposición a los reactivos. Pero aquí todo es estándar, los escarabajos pueden asomarse por debajo del revestimiento de plástico de los pasos de rueda. Allí se acumula mucha arena y suciedad, y juntas limpian la pintura. Vale la pena prestar atención a los bordes inferiores de las puertas. La puerta del maletero consta aquí de una hoja, la apertura del maletero no suele sufrir corrosión. En general, la corrosión comienza desde abajo y para buscarla vale la pena mirar detrás del tanque de combustible. Las ventanillas delanteras del 13 rápidamente se nublan por fuera y se astillan, pero en este caso el pulido y la película blindada ayudan. Es peor si los vasos están cubiertos de una red de grietas. Es cierto que las grietas son poco profundas y no dejan pasar el agua. Los faros simplemente parecen muy cansados. La puerta del maletero tiene incorporada una barra que contiene las luces de la matrícula y el botón de apertura de cerradura. El agua entra en esta barra, provocando la corrosión de la simple placa electrónica. Como resultado, las pantallas de las lámparas se apagan, reemplazar las lámparas no ayuda. Lo que es aún peor es que el botón del maletero se activará incorrectamente o no desbloqueará la cerradura en absoluto. Una tira original nueva, 511-3340-3611, cuesta alrededor de 150 pesos. Existen varias soluciones no originales que son entre 2 y 3 veces más económicas. También puede desmontar la tira que funciona mal y restaurar la soldadura corroída. Hablando de electrónica, mencionemos un par de componentes más que no son particularmente capaces de sobrevivir entre 15 y 20 años sin reemplazo. Estos son los sensores de estacionamiento y las bombas del lavaparabrisas. Es cierto que estas no son las piezas más caras de reemplazar. La mitad de los LED de la luz central de freno también dejan de brillar con el tiempo, pero no se queman, pero sí se cortan las vías que los alimentan. Una nueva luz de freno, 632-1344-0408, en la visera de la puerta del maletero costará 250 pesos, no hay reemplazos. Puedes encontrar una luz de freno usada. Pero hay una solución más económica, abrir el cuerpo del tope central, buscar una rotura y soldar las vías. Nada complicado, pero el cuerpo de esta linterna deberá cortarse por la parte posterior y luego pegarse y sellarse adecuadamente. Con la edad, el limpiaparabrisas trasero también muere. La humedad puede entrar en el mecanismo con la electrónica de control, lo que dañará la placa electrónica. Además, si no lo usas, el eje del limpiaparabrisas se vuelve amargo, pero esto se puede solucionar limpiándolo.
Y si la escobilla de limpiaparabrisas se congela firmemente contra el vidrio en invierno, cuando se enciende, corta los dientes de la caja de cambios. El nuevo mecanismo de limpiaparabrisas 67-63-6917-907 es muy caro, unos $600. Hay muchos sustitutos de 100 pesos a 300 pesos, porque, parte de la demanda. Con el tiempo, el brazo de limpiaparabrisas original comienza a verse descuidado. Se puede reemplazar con una correa del 15 de segunda generación, es 70 pesos por la original, 616 27 20 63 57, más la tapa 616 27 16 10 30, y es necesario instalarle una sin marco, 397 008 050. También puede comprar una correa de este tipo en marcas no originales, hay muchas ofertas para ellas. En los retrovisores exteriores los cables se corroen por la humedad y pueden fallar los motores y la placa electrónica. Aquellos. La regulación del espejo dejará de funcionar y en las versiones con plegado eléctrico esta función no funcionará. Si hay memoria del asiento, puede haber otra manifestación del mal funcionamiento. Los espejos pueden moverse a sus posiciones extremas cuando se abre el cierre centralizado. En cualquier caso, tendrás que desmontar los espejos y eliminar las consecuencias de la humedad. Una nueva unidad de ajuste de espejos, 671 38 36 24 21, cuesta alrededor de 110 pesos, y si el automóvil tiene memoria para el asiento, entonces 300 pesos, 671 36 94 15 45. El trapecio de los limpiaparabrisas delanteros del BMW X3 no resiste la prueba del agua ni del tiempo. Sus articulaciones de bisagra se corroen y los casquillos se desgastan, especialmente en el lado del pasajero. Nadie compra un trapecio original nuevo, 61 61 70 51 669, por $900. Los trapecios de oreja usados con motor y caja de cambios cuestan alrededor de $100. Además, los trapecios nuevos no originales, completos con motorreductor, cuestan una media de $170. En general, para eliminar el juego en las varillas de las palancas trapezoidales, se pueden mecanizar casquillos de latón, se colocan en ambos ejes en lugar de los casquillos de plástico estándar. Si los limpiaparabrisas delanteros dejan de funcionar por completo, entonces tendrás que cambiar todo el motorreductor, porque la electrónica del viejo se quemó. Al igual que otros BMW de la década de 2000, el 13 de primera generación puede permitir que el agua de lluvia se derrame sobre el suelo y empape la alfombra. La culpa de esto es la impermeabilización descascarada de las puertas, es por esto que el agua se mete debajo de las tarjetas de la puerta y entra al interior, en lugar de permanecer en la cavidad interna para salir por los desagües. En general, es necesario volver a pegar la impermeabilización de las puertas. Si se acumula agua en los nichos laterales del maletero, entonces debe comprobar si las válvulas que se encuentran allí se ajustan bien a la carrocería. Son las llamadas rejillas de ventilación. Cuando se seca el sello alrededor de su perímetro, comienzan a dejar entrar agua que las ruedas levantan de la carretera. En los automóviles con techo panorámico, es necesario inspeccionar los desagües traseros. Si los tubos detrás del techo interior se han desprendido, el agua también entrará en los nichos del maletero. No se olvide del tubo de limpiaparabrisas trasero, puede desconectarse de la parte trasera en el techo y el agua, o líquido lavaparabrisas, fluirá hacia el maletero desde arriba. Y si el líquido del tubo se congela, lo romperá. Después de esto, el líquido no fluirá hacia el lavaparabrisas trasero, sino debajo de la alfombra en el lado derecho de la cabina. Volvamos al techo panorámico opcional, no es un regalo. Las guías de la parte trasera se rompían y se atascaban en coches de 3 a 5 años. Los seguros de las puertas del BMW X3, especialmente los traseros, son bastante débiles, ya no mantienen las puertas en posiciones intermedias. Deberían ser reemplazados por otros nuevos.